Quisiera compartir con ustedes en esta mañana, en este grupo de este primer servicio, un tema que traté de simplificarlo, apóstol, porque es un tema que está dado para un taller que ya Dios me ha dado la oportunidad de dictarlo por varios años y son en algunos niveles también. Llevo alrededor de unos 3 más o menos años aproximadamente dando este taller que se llama Haz que se arrodille el temor, que obviamente nació de una necesidad grande, que nosotros vemos a nuestro alrededor, que en unos minutos voy a puntualizar en cuanto a eso. Y es un taller más o menos de 5 o 6 horas, pero no se estrese, no se preocupe, no lo voy a tener aquí 5 horas, lo voy a tener 3 horas. ¿Tiene algún problema usted? No. Lo que el Señor me permite estar en el tiempo que tengo estipulado para los mensajes del domingo. Pero sí quisiera dejarles esa posibilidad abierta, que un día tomemos una fecha por ahí, apóstol, y podamos abrir este taller para todas las personas durante una mañana. ¿Cuántos quisieran que pudiéramos tener este taller completo? Amén. Ya sabe que se está comprometiendo. Cuando el Señor dé la oportunidad y el tiempo, entonces estaremos compartiendo a plenitud lo que es este mensaje. Y fíjense, quisiera apuntarle algunas cosas porque reflexionando en cuanto a este tema siempre, en lo particular, Dios me ha dado la oportunidad de, por más de 10 años, muchos años, trabajar en lo que es el área de consejería. Y hemos creado una fusión de lo que es la consejería con la sanidad interior y también la liberación. Porque hay un poder demasiado grande y como está de moda ahorita la palabra, brutal en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un poder que más nadie tiene. Y sabes, en todo ese tiempo, no solamente yo, sino un equipo, hemos estado tratando a muchas personas con diferentes situaciones, con diferentes conflictos, con diferentes condiciones internas, que muchas veces no le damos voz a lo que sentimos, pero son condiciones que están allí en nuestra alma. Y sabes, he notado que la mayoría de estos problemas que experimentan las personas tiene una raíz en lo que es el temor. Y sabes, Satanás tiene una particularidad. El engaño de Satanás, su sugestión y su mentira, no todas las veces es tan descarada y no todas las veces es tan evidente. Y él se vale de muchas sutilezas, como lo expresa la misma palabra de Dios. ¿Sabes? Para que nosotros caigamos en alguna forma de engaño. Porque ¿qué es lo que hace el engaño y la mentira de Satanás en nuestra vida? Nos limita. No permite que nosotros podamos disfrutar lo que el Señor legítimamente nos ha dado a cada uno de nosotros, como citaba uno de los versículos el hermano de la alabanza en Juan 1:12, que el Señor a todos aquellos que le hemos recibido, aquellos que hemos creído en su nombre, nos ha dado la autoridad, el poder de ser llamados hijos de Él. Y sabes, cuando usted y yo tenemos claro nuestra identidad, también tenemos claro no solamente lo que tenemos, sino también a quién tenemos. ¿Sí me entiende, iglesia? Tenemos claridad en eso. Pero ¿sabes lo que se encarga el enemigo? El enemigo trata de distorsionar en nosotros 2 aspectos cruciales. Escuche bien, iglesia. Que si él logra distorsionar un aspecto o los 2 aspectos cruciales en nuestra vida, nosotros no vamos a poder experimentar la plenitud de Dios en nuestra vida. Y no vamos a poder sobreponernos para levantarnos en victoria en medio de la adversidad. Porque muchas personas piensan que la victoria no es posible por las cosas que nosotros estamos viviendo alrededor. Pero ¿sabes lo que dice la palabra de Dios? Que Dios mismo, Jesús, nos dejó ver que en el mundo nosotros íbamos a tener aflicciones. Eso no es ninguna novedad. Él dijo, en el mundo usted y yo tendremos aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Y si Él ha vencido, nosotros también podemos vencer en su nombre. Amén. Porque, ¿sabe? Jesús nos mostró y nos demostró que nosotros podemos
aún en este mundo caído, lleno de maldad y perversidad, poder levantarnos en victoria. Él nos los enseñó y nos los demostró. Y no nos dejó aquí solos y desprovistos, sino que nos ha dejado su Espíritu Santo de poder que está en cada uno de nosotros. Pero sabes, muchas veces esas condiciones no nos permiten que nosotros veamos con claridad esto. Y lo que nosotros no vemos, obviamente no lo vamos a aplicar en nuestras vidas. Por eso Satanás se encarga de distorsionar en nosotros la forma como nosotros vemos a Dios, número uno. Si él logra distorsionar el concepto verdadero acerca de Dios, entonces nosotros nos veremos primeramente adorando a un Dios que no es. Y segundo, sabes, creyendo en un Dios que no es. Tercero, quizás viendo a Dios limitado en algunas cosas que yo creo en mi limitación, que son limitación también para Él. ¿Qué otra cosa quiere distorsionar el enemigo en nuestra vida? Nuestra identidad. Por eso te decía que cuando nosotros tenemos una identidad clara en quiénes somos en Cristo Jesús, sabes lo que tenemos y sabes a quién nosotros tenemos. Pero si el enemigo nos lleva a un estado, sabes, de quizás de cuestionar lo que nosotros tenemos en nuestra vida y empieza a llenar nuestra vida de tantas mentiras para que nos sintamos solos, abandonados, rechazados, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? No vamos a tomar nuestra autoridad que tenemos en el Señor. Ahora, fíjense, les decía que he notado que la mayoría de los problemas y los conflictos tienen raíz en el temor. Porque si nosotros vemos, el temor fue la primera, escuche bien, la primera emoción que manifestó el hombre después de haber caído. Usted puede ver que cuando el Señor empezó a buscar en el huerto al hombre y a la mujer, ¿dónde estás, Adán? Ellos dijeron, nos escondimos. ¿Por qué? Porque tuvimos miedo. Entonces, lo primero que hay que entender, mis hermanos, y la primera mentira que vamos a derribar en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús, es que el temor no tiene fundamento en la naturaleza de Dios. El temor es una emoción que obedece a la naturaleza caída, que proviene de las mismas entrañas de Satanás. Por lo tanto, no lo podemos ver normal en nuestra vida. Usted no se puede acondicionar a sentir todo el tiempo ansiedad, temor y pánico. No es lo que Dios ha establecido para nuestras vidas. ¿Sí me entiende, iglesia? Pero sabes, por otra parte, he podido notar también, específicamente, quiero que ponga mucha atención, porque yo sé que en esta mañana se van a caer muchas mentiras y engaños de Satanás en nuestra mente, que le encanta jugar con nuestra mente, porque él sabe que si él llega a controlar nuestros pensamientos y nuestra mente, controlará nuestra vida. Y quizás muchos de nosotros hemos sido orientados al error. ¿Por qué? Porque hay mentiras en nuestra mente. Hay mentiras en nuestros pensamientos. Entonces les decía que por otra parte he podido notar de una manera específica que muchos cristianos no se atreven a hablar acerca de sus condiciones. Y es sorprendente, apóstol, como muchas veces, y yo sé que a usted le ha pasado también muchas veces, en su tarea no solamente de apostolado, sino como pastor, como consejero, como maestro, en esa administración en las vidas. ¿Sabes? Como muchas personas no se atreven a hablar acerca de sus condiciones, porque a Satanás le interesa que nosotros tengamos eso guardado, porque lo que tenemos guardado, lo que no ha salido de nuestra vida, Él lo aprovecha una y otra vez, las veces que sea necesario, para atormentarnos. Porque Él sabe, y usted tiene que entender que cuando sale algo a través de la confesión, ¿sabe? Usted ha avanzado una gran parte en lo que es su liberación. Pero ¿por qué muchas personas no se atreven a hablar acerca de su condición? Si están siendo oprimidos, si están experimentando soledad, si están experimentando temor. Y lo que está muy vigente en estos tiempos, experimentando ansiedad, experimentando pánico, cualquier forma de opresión en su vida, porque quizás tienen temor de ser tildados de pocos espirituales.
Entonces la gente le da temor hablar de sus condiciones, porque piensan que las personas lo van a cuestionar, lo van a tildar de poco espiritual o de poco carnal. Yo quiero decirle a usted, entre muchas cosas en esta mañana, a usted y a mí nos tiene que importar más nuestra liberación que nuestra reputación. Porque a veces estamos más pendientes de lo que pueda decir el apóstol, la persona cerca de mí, y no abrimos nuestro corazón. Y está Satanás allí atormentándonos una y otra vez con esas condiciones internas en nuestra vida. Y por otra parte, muchas personas no hablan acerca de sus temores, ansiedades y esos conflictos internos porque considera que son los únicos que están pasando por esa situación. Déjeme decirle que no. Que quizás usted que ha estado oprimido por el temor, la ansiedad, el pánico, a tal punto que tenía quizás la disyuntiva de venir o no venir en esta mañana, porque hay personas que hasta tienen temor de salir de sus casas. Porque creen que algo siempre les va a pasar, algo malo. Pero si tú estás aquí escuchando esa palabra, es porque Dios quiere traer libertad a tu vida de toda opresión. Amén, iglesia. Pero tristemente lo cierto es que muchas personas viven en desesperación, en silencio, a causa de los pensamientos, a causa de las emociones que experimentan. ¿Sabes? Esclava de sus propios temores, esclavo de sus propias ansiedades y aún, ¿sabes? Muchas veces nuestras mismas oraciones denotan temor. ¿No se ha dado cuenta? Que muchas veces vamos a orar por un hijo que nosotros creemos quizás que puede estar en peligro, si quizás tienes un hijo fuera, si quizás quedaste aquí solo sin tu familia y sabes, hacemos oraciones cargadas de temor y cargadas de ansiedad. Aún el temor se muestra en nuestras oraciones. Yo quisiera compartir con ustedes algunas cifras para que usted y yo nos demos cuenta de la magnitud de lo que nosotros estamos viviendo. Y que como iglesia nosotros debemos estar entendidos en cuál es la estrategia vigente de Satanás en este nuevo siglo. De qué manera él está operando en las vidas. Porque las mismas estrategias quizás que el enemigo tenía para oprimir no solamente a los que están afuera, que no conocen a Dios, sino a la iglesia de Jesucristo, no son quizás las mismas que se movían hace 10 años atrás o 20 años atrás. Él está usando en este tiempo armas que no son convencionales y que van acorde a los tiempos que estamos viviendo. Y que está aprovechando también la desconexión familiar, la desconexión con los hijos, todo lo que está pasando en nuestra nación, todo lo está aprovechando el enemigo para traer un sistema de opresión en nuestra mente. Y yo quisiera, como les dije, compartir con ustedes algunas cifras. Y quiero empezar desde lo más general hasta lo más específico que es nuestro país. Y quiero hablarte, ¿sabes? Del panorama mundial. Escuche bien. Dice que al menos 322 millones de personas en el mundo. Imagínense la cifra. 322 millones de personas en el mundo. Y yo no sé de pronto si hay alguna persona aquí que está entrando en esas estadísticas. Dice que sufren de depresión. Y ese porcentaje se ha incrementado. ¿Sabes por qué? Te estoy hablando de una data de 2017. Han pasado ya 2 años. Y dice que para la fecha del 2017, ese porcentaje había aumentado 18%. Quiere decir que el número es mayor. Y dice, y otros 264 millones, es decir, adicional a los trastornos de depresión. 264 millones más padecen de trastornos de ansiedad que están vinculados al miedo, a la angustia, al pánico que muchas personas han desarrollado en este tiempo. Eso representa más del 4% de la población del mundo. ¿Son o no son alarmantes las cifras? Ahora bien, si nos vamos más específicos a nuestra nación, dice que Venezuela, y te estoy diciendo que estas son cifras
registradas hasta el 2017. Dice que Venezuela para ese entonces ocupaba la 9ª posición en las situaciones de depresión. Es decir, un 4.2% para el año 2017, con relación a otros países. Y según lo que hemos avanzado, quizás la cifra ha aumentado de manera vertiginosa. ¿Y sabes lo que dicen los estudiosos? Que para el 2020, para el año 2020, se estima que la depresión será una de las mayores causas de muerte entre las personas. Y no solamente eso, sino de discapacidad, trastornos de ansiedad, que es una también de las dolencias que aquejan al ser humano. Pero ¿por qué yo te doy estas cifras? Yo no te estoy dando estas cifras para que tú entres en más pánico o para que te deprimas más, sino para que entendamos que obviamente hay algo que está pasando. Hay algo que Satanás está haciendo en las vidas. Hay algo que Satanás está haciendo en las mentes. Y sabes, la única autoridad legítima aquí en la tierra que tiene el poder para destruir las obras del enemigo es la iglesia de Jesucristo. Porque ha dicho que ni aún las puertas del Hades prevalecerán en contra de ella. ¿Sabes lo que está ocurriendo en nuestra nación sin ahondar? Yo no quiero venir a hablar acerca de lo que usted y yo sabemos y que nos afecta algunas cosas de manera directa y otras de manera indirecta. Pero ¿sabe lo que está pasando en nuestra nación? No es la rutina normal de lo que pasa en cualquier país. Es algo que ha roto los parámetros de cualquier situación normal en cualquier país del mundo, con sus excepciones, obviamente. Y es tan así, ¿sabe? Que las consultas de los psicólogos y los psiquiatras ya no son aquellas que se daban de manera convencional, que era porque el hijo estaba rebelde, porque la gente se estaba divorciando o porque tenía una crisis existencial, sino que ya los problemas para los cuales la gente va a los psiquiatras son otros. Y ¿sabes? La mayoría tienen que ver con el temor, con la ansiedad, con el miedo. Entonces nosotros vemos ataques de pánico. ¿Por qué? Porque la gente no encuentra las medicinas. Porque la gente, por otra parte, no tiene para comprar la medicina. Y viene el enemigo, aprovecha allí esa vulnerabilidad, esa necesidad. Porque si hay algo donde el enemigo se aprovecha es en nuestras vulnerabilidades, en nuestras necesidades. Y cuando somos vulnerables o tenemos algún tipo de necesidad, de alguna manera estamos expuestos a que Él instale alguna de sus mentiras. De tal manera que la gente empieza a decir, me voy a morir, me falta el medicamento, me va a dar un infarto, la tensión se va a subir, me va a dar un SB. Y la gente empieza a pensar en cuanto a esto. Estoy solo, mi familia se fue, no tengo quien me ayude. Ahora yo le digo una cosa. ¿Eso es mentira o es verdad? Que usted no tiene quien le ayude. ¿Es mentira o es verdad? Dígalo. Es mentira. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice, ¿qué dice? Que el Señor es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Y que Él nos ha dejado su Espíritu Santo, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero si no conocemos la verdad, entonces la mentira de Satanás hallará asidero en nuestra vida. Y sabes, lo más alarmante es que la salud mental del venezolano se está deteriorando al ritmo de la crisis. Pero lo más lamentable y alarmante, yo diría que alarmante, es que muchos cristianos están dentro de esas estadísticas, como les había dicho ya anteriormente. ¿Sabes? Estaba hablando con una persona que refirió a su esposa al psiquiatra. ¿Y sabes lo que dijo el psiquiatra, apóstol? El psiquiatra le hizo una pregunta a este hombre que es cristiano. Le dijo, ¿qué le están haciendo ustedes a la gente en la iglesia? ¿O qué están dejando de hacerle
Porque tengo una cantidad de cristianos que están con tratamiento psiquiátrico, tomando ansiolíticos, antidepresivos. Ahora yo hago una pregunta. Yo sé que los tiempos que no estamos viviendo, como te decía, no corresponde a una rutina normal de un país. Pero ¿será que la palabra de Dios y su poder está condicionado a una condición de un país? ¿Será que Dios está condicionado en su poder de acuerdo a la problemática de un país? Nosotros podemos tener una realidad a nuestro alrededor, ¿sabe? Y la realidad siempre es cambiante, pero la palabra de Dios dice permanece para siempre. Dios no tiene sombra de variación. Él es inamovible y eso es lo que nosotros debemos entender. Iglesia, ¿usted me entiende lo que le estoy diciendo? Y sabes, anteriormente era difícil ver a un cristiano medicado con este tipo de, quizás de prescripciones. Y yo no quiero decir con esto que nosotros estemos inmunes a algunas cosas, porque usted y yo hemos padecido algunas cosas de las que estamos viviendo y muchas veces nos mueven. Pero sabes, el problema es como nosotros, cuál es nuestra actitud en medio de lo que nos llega, en medio de lo que estamos viviendo. En medio del bombardeo de pensamientos constantes que llegan a nuestra mente. Y yo te hago una pregunta, ¿será que la palabra de Dios ha perdido filo? ¿Qué dice Hebreos 4:12? ¿Qué dice Hebreos 4:12, iglesia? Que la palabra de Dios es viva. Y dice es eficaz. ¿Sabes lo que quiere decir eficaz? Que la palabra de Dios da resultado. Escúchalo bien. Aunque el diablo te diga no vas a salir de esto, que aunque el diablo te haga ver que lo que tú estás pasando es más grande que Dios, no. ¿Sabes? Si tú te pones a ver, David estaba tan entendido en esto cuando se enfrentó a Goliat, que él nunca lo vio como un gigante. Usted véalo en la palabra de Dios. Jamás lo llamó gigante, lo llamó incircunciso, porque él siempre creyó que él, que estaba en él, era más grande que cualquier gigante. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la palabra de Dios da resultado para cualquier condición y situación que tú estés viviendo. Yo no sé cuántos pueden decir amén. Yo creo que ese es el problema, apóstol. Que hemos dejado de creer en la eficacia que tiene la palabra de Dios. En el poder destructor de las obras del enemigo que tiene la palabra de Dios. Usted puede ver que cuando el Señor, sabe, se enfrentó a Satanás en aquella tentación tan conocida en Juan 4, ¿con qué le respondió él? ¿Con qué le respondió él ante las pretensiones del enemigo para desviarlo del propósito, así como nos quiere desviar del propósito y de la fe de la palabra a nosotros? Él le respondió las 3 veces, escrito está, porque lo que está escrito nadie lo puede negar, ni siquiera el mismo Satanás. Él no puede contradecir eso. Lo que está escrito, y lo que está escrito sigue teniendo poder. Lo que está escrito, te lo repito, sigue teniendo poder. Y dice la palabra de Dios, para eso vino Jesús, para deshacer las obras del diablo. Amén, iglesia. Y dice Hebreos 4:12, ciertamente, es decir, sin lugar a dudas, decía Pablo, o el autor de los Hebreos, que es de procedencia dudosa allí el autor, dice, ciertamente la palabra de Dios es, dígalo. Y yo quiero que se levante un momentico allí para que lo diga. La palabra de Dios es porque es viva. Porque tú puedes creer muerto algo, pero esa palabra tiene el poder de resucitarlo. Yo no sé cómo está tu fe. Si tu fe está en el estrato, en la roca madre, no sé dónde está tu fe. Pero la palabra de Dios dice que la fe es por el oír la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un poder inmerso. Tiene un poder inmerso. Y dice, es viva y dígale al que está a su lado, porque da resultado.
Da resultado. Da resultado. Dale un aplauso al Señor. Es poderosa, es cortante, es poderosa, es cortante. Y solamente ella tiene el poder. Escuche bien, iglesia, puede sentarse. Solamente ella tiene el poder de desplazar argumentos, razonamiento y toda mentira que se levante en contra del conocimiento de Jesucristo. Solamente la palabra de Dios. Usted no llega a fortalecer su mente nada más pensando positivo o haciendo alguna cosa para que lo distraiga, porque muchas personas cuando están en un estado de nervio, en un estado de ansiedad, viene una persona y le dice, bueno, léete un libro. Yo no digo que los libros no sean malos, que sean malos. Y le dicen, mira la televisión, sal a pasear, haz un deporte. Yo te voy a decir en esta mañana, ningún deporte tiene el poder para hacernos libres. La televisión no tiene poder para hacernos libres. Solamente nos hace libres es la palabra de Dios. Si estás en angustia, si estás en depresión, si estás preso del temor, acude a la palabra de Dios una y otra vez, las veces que sea necesario. Escrito está, escrito está, escrito está. Hasta que esa palabra empiece a generar un poder en ti, porque lo tiene, en verdad. Amén, iglesia. Y dice que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Allí, el poder de la palabra. ¿Sabes? El miedo, la ansiedad se genera en el alma. Escuche bien. El miedo está instalado en el alma. Y el alma tiene que ver con lo que nosotros tenemos aquí, con lo que nosotros hemos considerado, con lo que nosotros estamos pensando. Si no, véalo usted de manera sencilla. Como usted piensa, usted habla, porque la boca está conectada a nuestra mente. Como usted piensa, usted siente. Por eso es que he tratado muchas personas, ¿sabes? Con este tipo de trastornos y situaciones o condiciones, como usted lo quiera llamar. Y cuando estas personas, aún a pesar de lo que sienten, porque sabes, cuando escuchamos estas cosas, la gente empieza a juzgar por lo que tiene. Y empieza a declarar la palabra. Y dice, no está pasando nada. Y desiste. Usted tiene que ser más determinado que su enemigo. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, las veces que sea necesario. Las veces que sea necesario. Amén, iglesia. No juzgues la verdad de Dios y la eficacia de Dios por lo que tú estás sintiendo. Escucha, las emociones son engañosas y no se ajustan a la verdad. Porque las emociones que te dicen no tienes solución. Vas a vivir así todo el tiempo, vas a morir, te va a dar un ACV, te va a dar un infarto, a tus hijos les va a pasar algo por donde están, por allá, por Ecuador, por Perú, por Brasil, donde esté. Y ese es el pensamiento. Y empiezas a manifestar lo que es el temor. Pero sabes, en medio de la mentira, de las emociones, ¿qué debemos hacer? ¿Mirar la televisión para que se nos pase? No, debemos levantar la palabra de poder. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Herencia de Jehová son los hijos. Entonces, ¿cuál es el problema con nosotros? ¿Cuál es el problema? Cuando empezamos a escuchar otra fuente de conocimiento. Ese es el problema. ¿Sabes? Si nosotros quitamos nuestro oído de la palabra de Dios, empezaremos a llenarnos de otro conocimiento que no es el de Dios. Y ese conocimiento nos va a orientar, porque a nosotros nos orienta lo que conocemos. Por eso el enemigo quiere desdibujar la imagen, la verdadera naturaleza de Dios, para que nosotros nos orientemos hacia otras cosas. ¿Sabes? Cuando Eva, escuche bien, ella empezó a escuchar la serpiente. ¿Qué decía la serpiente? Era otra información. Escuche bien, así lo llamen radical. Toda información que no sea de Dios es una información que viene de parte de Satanás. Toda información que te genere angustia, que te genere temor, no procede de parte de Dios. No tienes por qué aceptarla, aun cuando lo estés sintiendo. Ella empezó a escuchar lo que decía la serpiente. ¿Serás como Dios?
que empezó a cuestionar la verdad de Dios. ¿Y qué pasó? Ella empezó a llenarse de otra fuente de conocimiento. Empezó a llenarse de otra fuente que no era la fuente de la palabra de Dios. Por eso que eso la indujo a tomar lo que no debía haber tomado. Y aquello abrió un portal, una puerta, para que entonces toda emoción que no sea del Espíritu Santo de Dios llegara a la humanidad. Por eso le hablaba del temor. Tiene su raíz en el pecado. Y sabes, la serpiente todavía habla. Y de pronto en la mañana la serpiente te habló. ¿Para qué vas a ir a la iglesia si las cosas van a seguir igual? ¿Para qué vas a ir a la iglesia si todo el tiempo es lo mismo? ¿Sabes con qué propósito habla la serpiente? Para que tú creas que lo que estás viviendo no tiene solución. Para que tú creas que Dios no tiene respuesta para ti. Para que sigas en la misma situación de manera cíclica una y otra vez. Pero dice la palabra de Dios, para eso vino Él, para deshacer en ti y en mí toda obra de Satanás. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Toda fuente de información fuera de Dios y distinta a Dios es malvada, es satánica. Todo aquello que te mueve a sentir temor y ansiedad en tu vida. ¿Y sabes cuál es el problema del temor? Que es la base para otro tipo de emociones. Cuando el temor se introduce en el pensamiento, por la información que estamos escuchando, ¿qué pasa? Empieza a generarse la ansiedad, el pánico, la soledad, el rechazo, mucha ansiedad en las vidas. ¿Por qué? Porque el temor es la base para otras condiciones. Y dice Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor. Repita conmigo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor. ¿Quién es el perfecto amor? Dice, echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, porque es un tormento. La persona que vive en temor, en miedo constante, eso es un tormento. Y dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué tiene que ver el amor con el miedo? ¿Por qué pareciera que hay una conexión en eso, sabes? Vuelvo al punto original. El concepto acerca de Dios, el que es. Cuando tú sabes que tú y yo somos hijos de Dios, tenemos la convicción de que tenemos un Padre. Aunque suene sencillo y lo hayas escuchado muchas veces. Y que nuestro Padre, ¿sabe? Es un Padre también protector. Es un Padre que no nos va a dejar solos en ninguna circunstancia de nuestra vida. Cuando nosotros entendemos y se nos es revelado el amor de Dios, sabemos que ese Padre amoroso sale por cada uno de nosotros. Y que en el desierto que estés pasando, en la angustia que estás pasando, Él no te dejará desasistido. Que en la necesidad que estás pasando, ¿sabe? Él no te va a dejar sin provisión. Por eso el salmista, entendiendo esta verdad de la paternidad, del amor, dijo, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Por eso es que necesitamos que el amor de Dios sea perfeccionado en nuestros corazones, en nuestras vidas, para que podamos entender el poder protector que Él tiene sobre cada uno de nosotros, aún en contra, ¿sabe?, de toda obra del enemigo que pueda alinearse en contra de nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en Mateo 11:28. Porque quizás tú has estado perturbado y hay personas aquí que han venido por primera vez. Y quizás estás luchando con estos pensamientos. Estás luchando con cada una de estas condiciones de temor. Algunos que están aquí en este auditorio, yo no estoy hablando algo que no haya aquí en este auditorio. Y sabes, quizás lo has tenido callado.
Has tratado de disimular la condición interna que tienes, no solamente de temor, sino de ansiedad, de soledad o de depresión. Y no te atreves a comentarlo, ni siquiera entregárselo a Dios, porque quizás temes ser cuestionado. El amor de Dios hay que conocerlo. Porque sabes, tenemos un Dios que aunque Él nos corrige y nos exhorta y nos confronta, jamás va a echar sobre nosotros ni culpa, ni condenación, ni vergüenza. Esto viene de las entrañas de Satanás. La verdad nos hace libres. Y dice, vengan a mí todos los que estén. Si estás cargado, si estás lleno de ansiedad, si estás perturbado con tantas cosas, sabes, has venido a la persona correcta y estás en el lugar correcto, escuchando la palabra correcta. Dice, ven a mí, te dice el Señor, ven a mí, te dice el Señor, que yo te hago descansar. Yo te hago descansar. No luches más en tu fuerza. Yo no cuestiono a las personas que tengan tratamiento o que tomen pastillas, pero te voy a decir algo, la pastilla no te hace libre. Puede calmarte, pero sabes, no va a la raíz de la condición. Una pastilla no tiene el poder para sacar demonios de una vida. Una pastilla no tiene, sabes, el poder para hacerte libre. Eso solamente lo tiene el poder de Dios a través de su palabra. Amén, amén, iglesia. Entonces debemos entender que estamos en medio de un ataque no convencional. La gente a veces le preocupa, no, que vienen estos y nos van a atacar y nos van a invadir esto o lo otro. Y a veces el enemigo nos distrae con tantas cosas. No debemos perder la perspectiva, mis hermanos. No. Porque ¿sabes lo que aprovecha el enemigo? Una mente pasiva. Él aprovecha una mente preocupada, porque una mente preocupada es una mente dividida. Como dijo el profeta una vez, Elías, cavilan entre dos pensamientos. Eso es lo que hace la preocupación en nuestra vida. Divide nuestros pensamientos. Y sabes, si Satanás logra engañarnos, él hará nuestra vida, y perdónenme la expresión, miserable. Sabes, yo soy testigo de lo que es tener una vida miserable. Hace algunos años Satanás jugó mucho con mi mente. Muchísimo. Le di cabida. Y él empezó a instalar sus mentiras. Y esas mentiras yo las creí. ¿Y sabes cuál es el problema? Que esas mentiras, cuando las creemos, las hacemos una verdad en nuestra vida. Y nos orientan, y orientan nuestras emociones. ¿Sabes? A tal punto que era constante como un pensamiento de muerte, como una paranoia de la muerte. El temor te limita. Y sabes, es como aquel elefante que de pequeño le atan la patica con una pequeña cuerda. Y él cuando quiere zafarse no puede. Pero su mente se acondiciona a esa cuerda. ¿Y sabes lo que pasa? Él crece y se hace un elefante gigante que puede acabar con toda la carpa del circo. Pero ¿sabes? No lo hace. Y todavía aún siendo un gran elefante, tiene la pequeña cuerda que ata su mente. ¿Por qué? Porque en su mente esa cuerda es más fuerte que él. Y él está sujeto allí, esclavo, limitado, porque eso es lo que hace el temor o toda opresión de Satanás en nuestra vida, limita nuestras vidas. No permite que disfrutemos la vida de Dios. Personas esclavizadas por el temor, sabes, he visto que tienen muchas cosas y ni siquiera pueden disfrutar lo que tienen, porque es un temor constante. Un temor constante. Y así Satanás nos limita como el elefante en ese pequeño perímetro de nuestras vidas. Nos engaña con fortaleza en nuestra mente. Y sabes, se mete con pensamientos en la mente de los cristianos como una especie de caballo de Troya, y empieza a hacer muchas cosas en nuestra mente allí. Y que nosotros empecemos a creer cosas aún de Dios que no son reales. Por eso muchas veces creemos que mi problema no tiene solución. Porque cuando yo digo no tengo solución a esta enfermedad, no tengo solución a este problema, yo estoy diciendo con eso en mi sistema de creencias, mi problema es más grande que Dios. ¿Sí me entiendes? Por eso te decía que las mentiras del enemigo
No todas las veces son tan descaradas, son sutiles. Y dice Juan 10:10 en su primera parte: el ladrón no viene sino para hurtar, para robar, ¿sabe? ¿Y cuál es la diferencia? El hurto del robo. Porque el hurto, el robo es más descarado y es precipitado. Pero el hurto es de manera cautelosa. Y aún la persona muchas veces no se da cuenta. Y cuando te das cuenta, Satanás te ha robado la paz. Y cuando te das cuenta, Satanás te ha robado la tranquilidad. Y cuando te das cuenta, Satanás ha robado un montón de cosas en tu vida. Y dice, para hurtar, matar y destruir. Pero el Señor, que ha dicho Él, pero yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Esa vida que quizás tú has considerado que no puedes tener, porque está en la circunstancia, porque está el problema. No, Dios no está limitado a la condición de un país. Él sigue siendo Dios. No está condicionado para proveerte. ¿Sabes? Es como cuando van las personas al altar a hacer los votos de matrimonio. Siempre le digo a ambos, y le digo a la mujer, él no es el proveedor, ni tú eres la proveedora. Dios es el proveedor de ambos. Dios es el proveedor de ambos, porque de una cosa sí estamos seguros, y que Dios es totalmente predecible. Escuche bien, iglesia, es predecible, porque Él te va a proveer siempre, pero impredecible de la manera como. No sabemos cómo, pero de lo que lo hace, lo hace. Por eso Él te ha sorprendido estos días. Pero no te conformes con la muestra de lo que el Señor te ha dado. ¿Sabes? Cuando los 2 espías vinieron de reconocer la tierra para ver si la tierra era buena, para ver si era Dios que no les estaba mintiendo, ellos trajeron la muestra del fruto. Pero ¿sabes qué quería decir la muestra del fruto? Allá hay más. No te conformes con la muestra, porque en la presencia de Dios hay más plenitud de gozo. Dale un aplauso al Señor. Tenemos que entender, iglesia, que esta es una lucha espiritual. Dígaselo al que está a su lado. Es una lucha espiritual. Y te lo corroboro. Efesios 6:12, que sé que la mayoría, quizás los que son asiduos lectores de la Biblia se lo saben. Porque nuestra lucha, nuestra pelea no es contra los seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, que están en medio de nosotros, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Es una oposición. ¿Sabes? Una guerra espiritual. Pero la mayor guerra espiritual de estos tiempos, escucha, iglesia, se está librando en las mentes. Se está librando en las mentes. Y es tan grande esto, que muchas veces nos falta en una familia alguien que esté siendo afectado con temor, con angustia, con depresión, con pánico, con ansiedad. Nos falta en una familia. ¿Sabes? Nosotros no sabemos cuánto va a durar esta situación del país. ¿Alguien aquí lo sabe? ¿Usted sabe cuánto va a durar esta transición en la que estamos? Pero de una cosa estamos seguros. Aunque estemos en medio de la crisis, Dios sigue siendo el mismo. Amén. Dele un aplauso al Señor. Dígale al que está a su lado, no puedes tener una mente pasiva. No puedes tener una mente pasiva. Todos los días somos invadidos con cosas. ¿Sabes quién lamentablemente a veces le habla primero que Dios a su mente? El diablo. Cuando usted se levanta y abre los ojos, ¡ay, cómo voy a hacer este día! El diablo le habló. Vamos a empezar a renovar nuestra mente. Vamos a empezar a desplazar todo lo que Satanás trae por la palabra del Señor. Y vamos a empezar diciendo nuestro día, todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas para vencer. Señor, yo puedo decir como dijo el salmista, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Quizás usted lo verá como un juego de niños, pero es así, mis hermanos. La palabra de Dios sigue teniendo poder. Y la libertad que Dios ha prometido a través de Jesucristo no se trata solamente de aplicar un método adecuado
A ver si nos resulta, si no llevar a la gente que dependa de Dios. Sabes, en estos días estamos haciendo un trabajo en el Hospital Racetti y nos permitieron ir al área de psiquiatría. Y sabes, vimos con mucha tristeza como muchas personas, aún jóvenes de 19 años, 18 años, estaban allí presas por los temores. Satanás un día instaló una mentira aquí y la regó. ¿No te has dado cuenta que el pensamiento que instala el enemigo es el mismo siempre? Lo repite una y otra vez. Lo repite una y otra vez para condicionar tu mente, así como el elefante. Para que tú creas que no hay salida, que no hay solución, que tienes que acostumbrarte a esa condición, a esa situación que estás viviendo. Te lo dice en la mañana como el gigante, que le repetía al pueblo las mismas cosas una y otra vez, 2 veces por día, por 40 días. Y sabes, yo quiero traer esta comparación a nuestras vidas. Porque sabes, cuando el gigante o cuando Goliat venía a desafiar el ejército de Dios, dice que lo hizo por 40 días. Y fíjate la estrategia del enemigo, que es la repetición. ¿Y qué fue lo que hizo Goliat? Trabajó por 40 días porque él sabe, Satanás sabe. Sabes que los patrones mentales se hacen por repetición y por más de 21 días en adelante. Y si cuando pasas 40 días en un mismo patrón mental, eso se vuelve un hábito que va a dirigir tu vida mecánicamente. Y sabes, él vino. ¿Sí me entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Sí? ¿Estamos claros? Y sabes, Goliat venía 2 veces por día. Lo hizo por 40 días, le decía las mismas cosas una y otra vez. Llegó el momento donde ellos empezaron a creer lo que Goliat decía. A tal punto que aún cuando tenían armas, tenían, ¿sabes?, el respaldo de Dios. Porque eran el ejército de Dios. Ellos quedaron inutilizados. Eso es lo que hace Satanás a través del temor. Nos inutiliza. Y aunque tengamos, ¿sabes?, la capacidad que nos haya dado Dios, que aunque tengamos, ¿sabes?, el poder y la autoridad que nos ha dado Dios, no la podemos ejercer porque estamos creyendo otra cosa. Hasta que vino uno que no tenía su mente contaminada con mentiras. Y sabes, no lo vio como el gigante, lo vio, sabes, como un enano. Lo vio como un enano, porque él sabía que el que estaba en él era mayor que el que estaba amenazando al pueblo de Dios. Yo no te estoy diciendo que subestimes la obra del enemigo. Por eso te estoy hablando de sus engaños y de sus mentiras. Porque hay personas que dicen, si yo no lo nombro, el innombrable no se va a meter conmigo. Bájese de esa nube. Si yo no aprendo guerra espiritual, el diablo no se va a meter conmigo. Yo creo que no le va a ir mejor. Y a veces levantamos esos argumentos. La palabra de Dios es poder. Y dice en Mateo 11:28, ustedes viven siempre angustiados, en la traducción de la Biblia a las Américas. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí. Hoy te dice el Señor, ven a mí, chico. Déjate de estar preocupando. ¿Sabes? La preocupación es pecado. ¿Sabes por qué es pecado la preocupación? Porque cuando tú te preocupas, tú te estás atribuyendo algo que solamente Dios puede hacer. Tú crees que tú puedes resolver algo que solamente Dios puede hacer. Y sabes, Dios es omnipotente. Y Él va más allá de lo que nosotros podemos hacer. Y dice, obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues soy paciente y humilde de verdad. Conmigo, te dice el Señor, escucha, iglesia, conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. Y sabes, la única respuesta ante cualquier condición del hombre es restablecer nuestra comunión con Dios. Y quizás tú dirás, eso es para el impío, eso es para el inconverso. Muchos de nosotros, sin darnos cuenta, ¿sabes?, por todas las cosas que estamos viviendo, hemos desplazado nuestra comunión con Dios. No la hemos visto como una prioridad, porque la prioridad es buscar. La prioridad es ver cómo resuelvo. La prioridad es buscar el medicamento. Yo no te estoy diciendo que esto no sea una necesidad. Dios no lo ve de esa manera. La prioridad
es buscar el reino de Dios y su justicia. Porque dice Él, entonces, ¿sabes? Algo así, Él simplificará tu vida. ¿Por qué? Porque entonces Él te dará la añadidura. Aquello que tú te angustias tanto en buscar y deseando que alguien te ayude, que Dios le mueva el corazón a alguien, pero con angustia. Dios lo va a hacer cuando le demos el lugar, ¿sabes?, que Él debe tener en nuestras vidas. Cuando nosotros nos desconectamos de la comunión con Dios, empezamos a llenarnos de muchas cosas. Y sabes, quizás no te creas, porque quizás tú vengas a la iglesia asiduamente, o porque estés sirviendo en un ministerio, ¿sabes? A veces hacemos un servicio para Dios, pero no estamos en comunión con Él. Nos hemos desconectado de su presencia. No lo hemos visto como una prioridad en nuestras vidas. Por eso nuestra vida se ha llenado de temores, de ansiedades, de soledades. Pero ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dice el Señor hoy? Restablece esa comunión conmigo. Y todo lo que representa los atributos de Dios empezarán a ser emanados a nuestra vida. ¿Sabes? Cuando tú dices, estoy solo, no tengo quien me ayude. ¿Qué dice el Salmo 121:2? Y eso es lo que debes declarar. En vez de dejar que ese pensamiento te domine y empieces a autolamentarte por tu condición y decir, estoy solo, no sigas ofendiendo a Dios. Tú no estás solo. No estás solo. Por eso el salmista decía, ¿de dónde viene mi auxilio? ¿De dónde viene mi socorro? Y él mismo se respondía, mi socorro, mi auxilio, mi ayuda viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al despeñadero, ni se dormirá el que me guarda. No se ha dormido el Señor. Otros pueden darte la espalda, pero Dios nunca lo hará. Yo te invito a que te pongas en pie, iglesia. Gloria a su nombre. Necesitamos esa palabra del Señor. Y sabes, cuando la palabra de Dios empiece a ser retomada y levantada en tu vida, tú mismo vas a distinguir la mentira del enemigo. Pero ¿qué vamos a hacer con esa mentira? Seguirla alimentando. ¿Y sabes lo que te van a decir las emociones? Sigues sintiendo igual, te sientes igualito. Usted tiene que persistir allí como el martillo que quebranta la piedra. ¿Sabes? Cuando yo estaba viviendo esta condición de mucho pánico y temor, el Señor me dijo, Satanás trabajó por repetición en tu vida. Ahora tú tienes que levantar la palabra por repetición. Y es bíblico, porque dice la palabra de Dios, ¿sabes? Creo que en Romanos 10, que la fe, ¿cómo viene la fe en nuestras vidas? Por el oír, no eventualmente, sino declararla. Por algo el Señor le decía al pueblo de Israel, pégatela en la frente, ponla en los dinteles, ponla en la puerta, repítelo en el día, repítelo en la noche. Medíquese con la palabra de Dios una y otra vez y usted verá cómo su fe empieza a levantarse. Y eso fue lo que hice. Y le dije, Satanás, tú trabajaste por repetición en mi vida. Ahora yo te voy a dar una cucharada de tu propia medicina. Por eso es que David, cuando se enfrentó a Goliat, ¿sabes lo que hizo? Le sacó la espada con que él quería matarlo a él, y con la espada que él quería matar a David, David le quitó la cabeza a él. Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Con lo que Satanás quiso matarme, ¿sabes? Entonces yo le di muerte a su mentira y empecé una y otra vez. ¿Y sabes lo que me decía Satanás? No va a dar resultado. Las emociones. Porque yo juzgaba la verdad de Dios por lo que yo sentía. La verdad de Dios no es por lo que tú sientas, no es por lo que tú digas, sino por lo que Él dice que es verdad. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. No pasará. Y una y otra vez, y una y otra vez, dilo conmigo, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y esa palabra empieza a surtir un poder en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Tú tienes armas que te ha dado el Señor.
Dios no te lanzó en este mundo desprovisto para que Satanás acabara con tu vida, ni para que la volviera miserable. El Señor nos dio autoridad y nos ha dado armas, pero tenemos que tener conocimiento de lo que tenemos y a quién tenemos. Nunca tu realidad va a superar el poder de Dios. Ninguna ola, por muy grande que sea, ¿sabes?, va a superar la altura que tiene el Señor. Ningún viento que esté golpeando tu vida va a ser más fuerte que el poder destructivo de Dios a las obras del enemigo. Y sabes, iglesia, yo te digo una cosa: todo lo que está en la palabra de Dios lo ha dejado registrado Dios para que nosotros veamos cómo se mueve la naturaleza de Dios en nuestra vida. Y yo te digo, hombre, y yo te digo, mujer, sabes, el horno podrá ser calentado 7 veces más, pero el horno no te va a consumir. Puede ser echado en el foso de leones, pero el Señor cerrará, sabes, la boca de los leones. Si tú has estado luchando con pensamientos de temor, no te dé pena, que te importe más tu liberación, ¿sabes? Que te importe más el ser libre que lo que puedan decir acerca de ti. Yo te invito a que en fe tú pases adelante, que en fe usted corra y pase adelante. Vamos, vamos, corra y pase adelante como un paso de fe. Vamos, corra, 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 pase adelante en el nombre de Jesús. Porque ¿sabes? Tenemos la autoridad del Señor y la vamos a tomar en este momento para que todo espíritu inmundo que ha estado oprimiendo tu vida, que ha estado allí con tu vida, volviéndola una opresión, en este momento se ha quebrantado en el nombre de Jesús. Y sabes, es el poder de Dios sobre tu vida. Yo no puedo alcanzarlo a todos, pero la mano de Dios sí. Yo no puedo tocarlo a todos y no voy a poner mi mano sobre ti, porque es la mano de Dios que va a venir sobre tu vida. Pero de una cosa, tú y yo debemos estar seguros, que el Señor te dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Vamos a adorar, vamos a tener este momento de adoración. Vamos, usted allí adore. Vamos, eche de lado la circunstancia. Que toda división en la mente sea quitada y empieza a fijarte en Él, en la grandeza de Dios, en su altura. ¿Sabes por qué quizás tus problemas? Escucha bien, camisa anaranjada. Tú, a veces consideramos que nuestros problemas son más complejos o son mayores que de las otras personas. Dios tiene la altura, más altura que cualquier problema en nuestra vida. Y Él tiene solución para todo, escucha. Pero muchas veces tenemos que dejar la pasividad. Tenemos que dejar la pasividad y creerle a Dios. Porque muchas veces le creemos más a las promesas de las personas. No, David no se enfocó en Goliat, él se enfocó en la promesa. Y hay una promesa de libertad sobre tu vida que dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Que si el Hijo del Hombre te libertare, seremos verdaderamente libres. Vamos a adorar, vamos a dejar que fluya. Vamos, vamos. Tú que estás allí, que quizás no te atreviste a pasar, vamos a preparar esta atmósfera de gloria, porque la adoración trae rompimiento. Si estás preocupado, adora. Si estás lleno de temor, adora. Si estás angustiado, adora. Así es, Señor. Vamos, hay una atmósfera de gloria que se está preparando. Y vamos a declarar eso: yo soy hijo de Dios. Tengo quien salga por mí. Vamos, declárelo. No eres el esclavo. Vamos. Yo soy hijo. Ya no soy esclavo del temor. Declárelo una y otra vez. Bien fuerte. Vamos, que su oído le escuche. Vamos, iglesia. Fluye en el Espíritu. Fluye en el Espíritu. Oh, Sharrababai Calabasaya. Y Tarabai Calabasaya. Y Calabazonda Rabai Calabasaya. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Vamos, vamos. Que suba esa adoración.
Que sube esa adoración. Que sube esa adoración. Vamos, declarar, ya no soy esclavo del temor. Vamos, yo soy hijo. Dígalo con propiedad. Vamos, más fuerte, ya no soy esclavo del temor. Yo soy. Así es. Vamos, allí está la presencia de Dios. Todo ojo cerrado, todo ojo cerrado, todo ojo cerrado. Allí está el Señor ministrando tu vida. Allí está Él rompiendo toda cadena, porque hay poder en la alabanza y en la adoración. Vamos, decláralo. Yo soy hijo de Dios. Aleluya. Aquí está tu presencia, Señor. No veas el temor como algo normal. El Señor te ha traído en esta mañana delante de su presencia para darte libertad, para decirte que esos pensamientos que tú crees que son tuyos, no son tuyos, son del maligno, que quiere opacar tu fe.